prometido es así, pura deuda cumplida. Le dije un solo minuto, ya estamos de vuelta. Y si usted no estaba antes con nosotros, acomódese, no se vaya, porque realmente lo que va a aprender hoy difícilmente lo aprende cualquier día. Así que listo, reciba en su corazón y en su vida a Padre Fabián Barrera. Padre Fabián, la pregunta del millón, esa que es curiosidad, pero que también da como miedito. Padre, usted es exorcista. Estuve ejerciendo como exorcista Dactum en la Arquidiócesis de Montevideo, ¿no? Yo acabo de aterrizar hace 2 meses en la Arquidiócesis de Buenos Aires, nuevamente mis superiores me han enviado allí, así que bueno, me puse en contacto ahora con el obispo auxiliar y bueno, yo le dije, Monseñor, me quiero jubilar de este ministerio, que hayan otros sacerdotes, a mí me parece buenísimo, me encanta. Me dice, bueno, padre, pero mire que el 11 y el 12 de mayo, usted si está acá, tenemos un encuentro de exorcista, quiero que usted esté. Yo dije, bueno. Claro. Pero bueno, he estado sirviendo a la iglesia en este ministerio. Padre Fabián, el demonio se ve en la gente, un público de 500, 600 personas, que yo sé que usted tiene gente muchísimo más, pero en el Salón del Sábado estábamos este grupo. ¿Usted puede ver al demonio? Se manifiesta, verlo no, pero sí experimentar, sentir su presencia y sobre todo esa presencia que se manifiesta de distintas maneras, ¿no? En una persona que tiene una opresión diabólica o un caso particular de una posesión diabólica, hay lo que se llaman síntomas, síntomas que presenta la persona que tiene una posesión diabólica. Y uno, bueno, a través del discernimiento puede decir, bueno, esta persona necesita un exorcismo o lo contrario, ¿no? Esta persona necesita una terapia, ¿no? Porque no todo el mundo, claro, no todo el mundo que tiene, vamos a decir, síntomas raros necesariamente esté poseído, ¿no? Pero hoy los casos de posesión han aumentado considerablemente y las personas posesas ordinariamente no son enfermos o personas que tengan alguna patología o enfermedad mental. Ordinariamente es gente sana, pero donde han abierto puertas ellos, voluntaria o involuntariamente, donde han quedado, vamos a decir así, influenciados por la acción del demonio, sí. ¿Y qué hace una persona cuando vive en un pueblo que está a horas de distancia de una iglesia y que están sintiendo que en sus vidas está sucediendo algo que no lo pueden transmitir educadamente con palabras porque el pánico es más grande y sienten que hay algo extraño, que cambia las condiciones totalmente de la vida en su familia, en su hogar? ¿Qué hace una persona sin los recursos? Es muy buena la pregunta y yo quiero en esto compartirles esta experiencia. ¿Qué es lo que debilita la acción del mal, ¿no? Porque a veces hay lugares, ¿sí? Lugares contaminados. Uno tiene que discernir el origen de esa contaminación, o personas que sienten una fuerte presencia maléfica, vamos a llamarle, dentro de sí mismo. ¿Y qué es lo que debilita la acción del demonio? Creo que esto es muy importante, sobre todo si uno no tiene la posibilidad, porque tristemente en muchas diócesis no hay nombrado, por ejemplo, un exorcista oficial, que es un poco lo que le pedí al Santo Padre el año pasado, después del curso que tuvimos en Roma, en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, donde fue un encuentro o un curso aprobado, ¿no? Y apoyado por el Vaticano, donde sacerdotes, exorcistas y no exorcistas, pero sacerdotes que se inician en este ministerio, bueno, necesitan herramientas para ello, ¿no? Y yo le pedí al Santo Padre, después de ese curso que tuve la posibilidad de conversar brevemente con él, yo le decía, Santo Padre, el haber hecho 13.000 kilómetros para hacer este curso y venir aquí en Roma, a mí realmente no me agradó en absoluto, porque esto se tendría que ver en todos los seminarios, y aunque nunca un sacerdote le toque hacer un exorcismo o presenciarlo, tiene que tener nociones básicas. Hay gran ignorancia en el pueblo de Dios, hay gran ignorancia en la iglesia y hay miedo, y quizás lo digo, pero es la realidad, es la realidad. Los sacerdotes tienen miedo.
Claro, los sacerdotes. claro. Y me consta también, y con mucho amor lo digo, pero lo digo con amor porque amo a la iglesia, también obispos que tienen temor. Y tristemente no hay exorcistas a veces en muchísimas diócesis. Cuando es ley, la ley canónica pide que el obispo, el ordinario del lugar, nombre al menos un exorcista. Pero en el caso concreto de la pregunta que me está haciendo Gabriela, yo empiezo a experimentar cosas preternaturales, ¿no? Y intuyo evidentemente que tiene un origen diabólico o demoníaco. Primero, no llamen brujos ni videntes, primero, por favor, porque salimos. Hay un dicho que tenemos en la Argentina, salimos de Guatemala y nos vamos a Guatepeor, sí. Con todo el cariño a los hermanos guatemaltecos, ¿no? Pero lo primero que uno tiene que hacer es la oración, porque es la oración lo que debilita la acción del mal. La oración. Claro, en un mundo donde hemos expulsado a Dios de nuestras escuelas, de nuestras familias, de nuestros hospitales, de nuestra vida, entonces hay mucha gente que no sabe cómo rezar, que eso es triste también. Pero bueno, es una ocasión allí, primero para alimentar nuestra fe. Si no tengo la posibilidad de tener la asistencia de un sacerdote que me venga a bendecir la casa, el hogar, ¿no? Bueno, lo que yo debo hacer es orar. ¿Qué puedo orar? El Santo Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, puedo poner cantos cristianos, salmos, si tengo mi compactera, aprenderlos, cantarlos, buscar, por ejemplo, uno de los sacramentales que se usa mucho dentro de la iglesia, el agua bendita o la sal bendecida y exorcizada, ir a esos lugares, ¿no? Y rociar con agua bendita mientras sigo rezando. Muchas veces cuando yo empiezo a hacer eso, pareciera que empeora. Ajá. Si pasa eso, estamos caminando bien. Le decía el Quijote a su amigo incondicional, el Sancho, le decía: Sancho, los perros ladran, señal de que cabalgamos. Si la cosa se pone peor, significa que estamos bien, porque el maligno le molesta lo que es la luz. ¿Cómo se vence a la oscuridad? Con la luz. Claro. ¿Cómo se vence a las tinieblas? Con la luz. ¿Cómo se vence el mal? Con el bien. Con la palabra de Dios, ¿no? Buscar en la comunidad a alguna persona de fe que sea cristiana, católica, ¿no? Leer la palabra de Dios en voz alta. Y librar un combate, porque hay un combate en ese momento entre el bien y el mal. Y donde el bien tiene que perseverar, porque el mal muchas veces es insistente. Claro, y Jesús dice: quien persevere hasta el fin, ese se salvará, ¿no? Por supuesto, yo vuelvo a decir, buscar ayuda en la iglesia, dirigirnos a nuestra parroquia más cercana, a nuestro sacerdote, para que nos auxilie, para que venga a bendecir nuestro hogar. Pero la pregunta que tú me haces, en el caso de que estoy muy lejos, bueno, hasta que esa ayuda llegue, no me priva a mí de poder empezar con estos medios o tips que les estoy dando en este momento para comenzar a orar, ¿no? Y la oración debilita la acción del mal, porque un exorcismo es eso, Gabriela querida, ¿no? Un exorcismo en el ritual, que muchas veces lo he rezado, ¿no? Sobre todo con personas posesas. En el ritual el 90% es oración. Distintas oraciones, salmos, las letanías a los santos, lecturas bíblicas, oración a San Miguel Arcángel. El 90% es oración y un 10% de conjuro o exorcismo, que eso lo hace el sacerdote, ¿no? Exacto. Donde el sacerdote ordena en el nombre de Jesucristo, ordena a que se vaya de esa casa. No, muy bien. Padre, en estos procesos de buscar, usted dice salmos, oraciones, y entonces la gente por fin logra llegar a un lugar donde puede comprar libros y empiezan a encontrar libros que dicen salmos para exorcismo, salmos para liberaciones, salmos para... y en realidad son adaptaciones de la gente para... perdón, Padre, que lo estoy empujando un poco más allá, pero es que esto se presta para justamente ir a hacer algo que si no lo cuidas lo vas a hacer mal, y cuando tienes aquí la solución. Entonces son libros que son más de nueva era,
De la New Age. de toda esta historia de palabras que se han encontrado, que tienen una fuerza, que lógicamente la tienen, pero que la utilizan bajo este nuevo sistema, como este nuevo lenguaje, que es para desviar, y la persona empieza a sentir que tiene en sí misma el poder de lograr una liberación, cuando en la realidad lo que hace es que está entrando dentro del proceso del mal. Claro, porque el poder solamente lo tiene Cristo. Por eso Jesús dice, en mi nombre expulsarán demonios, ¿no? Nadie tiene el poder para liberar a otras personas, ¿no? Pero bueno, tristemente la realidad es que mucha literatura de la New Age se ha metido aún, y esto me consta, tristemente, entramos en otro tema que a veces es bastante álgido, ¿no? Tristemente aún en librerías católicas, ¿no? Que hay libros de la New Age y terapias no sé de qué, pero que no tienen nada que ver con lo católico, ¿no? Exacto. Por eso, bueno, a veces no es tan fácil. Bueno, busquen el imprimatur, padre. Exactamente, puede imprimirse, no hay nada contra la fe, ¿no? Libros católicos, ¿no? Escritos por sacerdotes, por supuesto, ¿no? Y mientras este proceso es importante que la persona esté en gracia. Que esa sea una ocasión también para fortalecer la fe. ¿Saben por qué? Porque cómo se alimenta el mal es a través del miedo. Y el miedo en el fondo es falta de confianza en el poder de Dios. Por eso Jesús constantemente le dice a los apóstoles, pero también nos lo dice a nosotros, no temáis, no temáis, no tengan miedo, no hay que tenerle miedo. Hay un salmo muy bonito que yo les recomiendo también que ustedes pueden leer en las Sagradas Escrituras, que es el Salmo 91. El que habita a la sombra del Omnipotente. Tú que habitas a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Él confundirá a los que ansían matarte. Qué bonito ese salmo tan bonito, que es un salmo de protección, sentirme protegido por Dios en ese combate. No estoy solo. Muy bien. No estoy solo. O el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré porque tú, Señor, estás conmigo. ¿No? ¿Qué hacen esos salmos? Fortalecen o suscitan en nosotros la esperanza en un Dios que combate con nosotros y a favor nuestro frente a las redadas del enemigo. No hay que tenerle miedo. A veces la gente me pregunta, ¿no, padre, usted no tiene miedo a los exorcismos? Yo digo, es que si yo sé que Dios está conmigo, ¿por qué le voy a tener miedo a un perdedor? Porque el demonio ha perdido. Cristo lo venció en la cruz. Entonces, si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? Como dice ese salmo, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no tiembla porque tú, Señor, estás conmigo. Claro, hay gente que dirá, bueno, padre, usted es sacerdote. Claro. Que vivo. Entonces, es que no es porque sea sacerdote o no hay sacerdote, que tristemente tienen muchísimo miedo a este tema, ¿no? Claro. No es ser o no sacerdote, es tener la confianza de un hijo de Dios. Y tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Y Dios te cuida, por eso clama al Señor. Clama al Señor y Él te va a ayudar. Pídele al Señor que te asista y Él te va a sostener, no tengas miedo. Padre, cuando estas palabras nos llenan de esa fuerza para seguir adelante, tendríamos que usar un poco de herramientas espirituales más concretas dentro de lo que es la vida diaria, y me tengo que ir a la misericordia, porque desde ahí es de donde comienza, por su enseñanza, el perdón que luego nos hace dignos de pedir esta protección. Exactamente. Yo digo que Dios escribe derecho en renglones torcidos y muchas veces Dios permite el mal para un bien mayor, ¿no? En mi experiencia como sacerdote, en todos los casos que a lo largo de estos 15 años de ministerio, de oración por los enfermos, de liberación y como exorcista ad actum también, ¿no? Siempre he descubierto esto, que Dios permite, no es que Dios quiera, Dios permite siempre el mal para un bien mayor. Aunque muchas veces el mal nos quiera
hacer creer que es inútil, que nosotros vamos, en esa batalla no vamos a ganar porque Él es más fuerte que nosotros. Mentira. Nadie se ríe de Dios. Hay un dicho que usamos en la Argentina: cuando Dios manda, hasta el demonio obedece. Hasta el demonio obedece. Entonces, primero, no tenerle miedo, pero ir a las fuentes de la misericordia. Tengo que estar en gracia, recuperar. A veces Dios permite toda esta experiencia triste, para que nosotros retomemos a Él, para que llevemos una vida de fe, porque puede pasar en una gran cantidad de veces, ¿no? O que somos cristianos o católicos tibios, y todo este proceso que Dios permite de liberación y de sanación es para fortalecernos en la fe, en la perseverancia, para arraigarnos. Jesús dice, vuelvo a decir, quien persevere hasta el fin, ese se salvará. Entonces la cuestión es esta, perseverar. ¿Qué debo hacer en una situación así? Acudir al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la confesión, que tiene una fuerza extraordinaria, buscar un examen de conciencia. Hoy que estamos en las redes sociales, muchos, ¿no? Busquen un examen de conciencia profundo y escriban, ¿no?, sus pecados, porque a veces nos olvidamos. Claro. Digo, porque yo soy olvidadizo, entonces a veces tengo que escribir también mis pecados, sobre todo, bueno, las ballenas no me las olvido tan fácilmente, ¿no? Digo, pero a veces nos olvidamos, como tú habías dicho ayer, las sardinas, ¿no? Las más chiquitas, ¿no? Digo, pero bueno, escribe un buen examen de conciencia. Ve, padre, escúcheme, me tengo que confesar. Si el padre dice no tengo tiempo, padre, si no me confieso mi alma se pierde y usted va a tener que rendir cuenta delante de Dios. ¿Cuándo me va a confesar? Porque yo necesito confesar. Digo, tenemos que despertar también a los sacerdotes. No es que no puedo, en algún momento tiene que poner, dígame cuándo si ahora no puede. Porque es un derecho. Es un derecho de los laicos, eso está en el Código de Derecho Canónico, es un derecho. Yo debo exigir, tengo deberes y obligaciones. Y bueno, entonces tengo derecho también yo de recibir de la Iglesia los sacramentos, que son fuente de salud, fuente de alegría, de fortaleza. Entonces, una buena y santa confesión, empezar a recurrir a la Eucaristía también, porque allí en la Eucaristía está nuestra fuerza, a la adoración eucarística, que hoy, gracias a Dios, en muchos lugares empieza a abrirse esto, ¿no? La adoración eucarística, las gracias que recibimos delante de Jesús sacramentado, aunque no te salga una sola palabra, ya estar delante de la presencia de Dios, Dios obra en tu vida. Entonces, bueno, pedirle a Dios y Dios libera. Padre querido, y usted que sabe que la gente llega donde usted, están en la fila, están con una tristeza, tienen unas ganas de confesarse, salen y hacen lo mismo. Y repiten la misma falla. Todos hacemos lo mismo. Prácticamente son como pequeños tokens. Tenemos un cupón, un ticket de habernos confesado, pero como una especie de permiso de volver a fallar. ¿Qué pasa con aquella frase que dice Jesús, no tiréis perlas a los cerdos? ¿Qué significa? Significa que no tengo ganas de... O no he comprendido, perdón, lo valioso de vivir en la gracia de Dios. Es cierto, a ver, que la Biblia dice el justo peca 7 veces por día. Pero uno cuando arrepentido se confiesa, tiene el propósito, al menos el propósito, de no ofender más a Dios. Es cierto que por la debilidad muchas veces uno puede volver a caer en algún otro pecado, digo. Pero no tiréis las perlas a los cerdos, significa, bueno, no, a los que no lo valoren, a los que no lo valoran. No gastes, nosotros decimos, no gastes pólvora en chimango, ¿no? Igualmente, en el caso de la reconciliación, en el caso de la confesión, siempre el sacerdote, siempre debe estar dispuesto una y otra vez a ayudar a crecer a esa alma en santidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, acá estamos entrando en un problema más complejo quizás, esos actos repetitivos en la persona es porque ha llevado una vida llena de vicios, una vida apartada de Dios. Entonces, la virtud hay que pedirla humildemente y constantemente, y si uno la pide con humildad y constancia, y Dios te la va a conceder. Es cierto que muchas veces no va a ser mágico salir de un pecado
que ha sido grande en mi vida. San Agustín, el gran San Agustín, decía, cuando la libido ha sido estimulada, él que había vivido un mundo bastante liviano antes de conocer a Jesús, de encontrarse a Jesús. Después, claro, hay pecados con los que más uno les cuesta luchar. Claro. Porque se han formado como una especie de vicio. Entonces salir de ese vicio requerirá la constancia, la humildad y el propósito, por supuesto, también el propósito de salir de esa situación de pecado, ¿no? Pero bueno, uno tiene que confesarse frecuentemente, humildemente, sobre todo, a ver, la confesión a todos nos humilla, entre comillas, claro. A todos nos cuesta, porque es descubrir nuestra alma, nuestras miserias delante de Dios, pero hay una persona de carne y hueso. Entonces, humanamente, muchas veces nosotros, delante de esa persona, nos cuesta abrirnos. Claro, padre, ¿qué tal que yo voy donde mi párroco y le voy a dar una de esas ballenas? Claro. Y de repente el párroco, yo cuando al otro día lo vea, no sé qué voy a hacer. No. La cara se me va a ir. En el caso mío, no puedo hablar del otro cura, pero en el caso mío, al contrario, ¿no? A mí me llena de alegría que le entreguen las ballenas a Jesús. A mí me llena de alegría y de felicidad. Entonces, al contrario, me enseña esa persona también a mí como sacerdote y me interpela a la virtud de la humildad. Porque ese acto de llegar mis ballenas ha significado humillarme, hacerme pequeño. Todos queremos ser humildes, pero todos huimos de las humillaciones. Y a veces la confesión nos humilla a nosotros mismos en ese momento, pero después de ese momento Dios nos regala el don de la paz y la alegría. ¿Se vale el demonio de la vergüenza para que no nos podamos confesar? Sí, la devuelve. Yo siempre digo que el demonio quita la vergüenza a la hora de pecar, la quita, pero la devuelve a la hora de confesar. Y en el fondo, cuando yo me confieso mal, estoy mintiendo. Y al estar mintiendo, estoy cometiendo un sacrilegio. O sea, ¿qué es un sacrilegio? Estoy manchando y profanando algo tan sagrado como la confesión. Si yo no voy a decir mis pecados y no estoy arrepentido, y no voy a decir ese pecado por miedo o vergüenza, tengo que rezar más y pedirle a Dios que me dé la contrición, porque le estoy ofendiendo a Dios. ¿Qué le dice Jesús a Santa Faustina Kowalska? Lo que más me duele es que las almas desconfíen de mi misericordia. Ofendemos más a Dios, desconfiando de su misericordia, de que Él nos puede perdonar, que si tenemos un pecado grave y lo vamos a confesar. Claro. No hay que tener vergüenza, no hay que tener miedo, ¿no? Digo, si no estamos haciendo malas confesiones, malas comuniones, y nuestra vida es toda una mentira, es toda una ofensa grandemente a Dios. Estoy en la iglesia, pero estoy ofendiendo a Dios. Estoy sirviendo al padre de la mentira, porque Él es el gran orgulloso, ¿no? El gran soberbio. ¿Y por qué yo no me voy a humillar delante de Dios? Por eso cuando yo me humillo delante de Dios, dejo al demonio sin herramientas, no tiene de dónde agarrarse. ¿Tenemos un tiempito para contar una breve historia o hacemos una pausa? Estamos a 30 segundos para terminar, pero ¿qué cree usted, padre? No lo vamos a dejar ir de acá. Usted sabe que usted tiene aquí un compromiso que no puede romper porque quisiéramos que se quedara a vivir con nosotros. De todas maneras, a nuestro público tan querido, les prometo que el jueves en Libérate y Sana tenemos la segunda parte con Padre Fabián. Y no se pierdan Testigos de Fe, que él va a volver a estar acompañándolos constantemente en sus transmisiones en María Visión y Jesus Christ Network. Padre Fabián, es un honor inmenso tenerlo aquí. Gracias. No se imagina la huella que deja cada vez que pasa a nuestro lado. A mí una alegría poder compartir brevemente este testimonio y que si es para la gloria de Dios, poder estar también con ustedes y con toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo en este momento. Gracias, Padre. Dios bendiga. Venga pronto con nosotros. El jueves nos vemos. No lo dejamos ir. Y con todos ustedes, un abrazo inmenso. La emoción es así, es enorme. La gratitud que tenemos para Dios, para María Visión y para Jesus Christ Network, dejarnos trabajar para cada uno, cada día, con todo el amor de nuestro corazón. María Gabriela Corral, para servirlo siempre. Nos vemos el jueves.